Adrian Newey no pilota coches, no se baña en champán, pero sin él, muchos campeones jamás lo habrían sido. En un deporte donde cada milésima importa, Adrian Newey es la mente que dobla el aire, el arquitecto del dominio, el Da Vinci de la Fórmula 1. Ganó con Williams, arrasó con McLaren y resucitó a Red Bull. Sus coches son quirúrgicos, precisos y a veces invencibles. Cuando Adrian Newey entra en un garaje, la historia del automovilismo cambia. Este es el legado del hombre que entendió la velocidad como nadie. Él es Adrian Newey, el genio que revolucionó la Fórmula 1. Nacido en 1958 en Stratford-upon-Avon, la misma ciudad de Shakespeare, Adrian Newey no escribió tragedias, pero sí escribió la historia de la velocidad moderna. Desde niño, tuvo un inmenso interés por el diseño y la mecánica. Dos cosas eran sus obsesiones, el arte y la aerodinámica. Y con el tiempo, ese talento lo llevó a revolucionar el automovilismo no una, sino incontables veces. Estudió ingeniería aeronáutica y astronáutica en la Universidad de Southampton, donde ya comenzaba a aplicar conceptos de aviación a los coches de carreras. Tras graduarse en 1980, Adrian Newey comenzó en el equipo Fittipaldi de Fórmula 1, pero pronto pasó a March Engineering, donde destacó en la Fórmula 2 e IMSA. En 1983, March lo eligió para liderar su regreso a kart, lo que hoy llamamos IndyCar. Allí diseñó el revolucionario March 85C, que ganó las 500 millas de Indianápolis. En 1986 repitió el éxito, conquistando el campeonato y la Indy 500. Sus diseños se distinguían por su eficiencia aerodinámica y fiabilidad, consolidando a Newey como una figura clave en el automovilismo estadounidense. Estos triunfos pusieron a Newey en el radar de los equipos de Fórmula 1. En 1986 hizo su primera incursión en la Fórmula 1 como ingeniero de pista para el equipo Haas Lola. Aunque el proyecto tenía respaldo económico y al campeón del mundo Alan Jones, los resultados fueron pobres y el equipo desapareció tras solo una temporada. En 1987 regresó a March en su división de Fórmula 1 como jefe de diseño. Allí comenzó a dejar una marca duradera. En 1988 creó el March 881, un monoplaza sorprendentemente competitivo dadas las limitaciones presupuestarias del equipo, llegando a liderar una carrera e incluso logrando un podio, lo que fue considerado un milagro técnico. En 1990, Williams contrató a Adrian Newey como diseñador jefe. Fue un movimiento que cambiaría la historia del equipo y de la Fórmula 1. El primer monoplaza que diseñó fue el FW14, que debutó en la temporada de 1991. El coche estaba muy adelantado a su tiempo. Incorporaba una caja de cambios semiautomática, aerodinámica refinada y una base técnica muy sólida. Aunque en su primer año sufrió problemas de fiabilidad, ya mostró su potencial al conseguir 7 victorias y poner en apuros a McLaren. Pero fue en 1992 cuando el dominio se hizo total con la evolución del mismo coche, el FW14B. Este monoplaza es recordado como uno de los más avanzados tecnológicamente de la historia de la Fórmula 1. Contaba con suspensión activa, control de tracción y frenos ABS, lo que lo hacía prácticamente imbatible. En manos de Nigel Mansell, Williams ganó 10 de las 16 carreras, logró 15 poles y se coronó con los títulos de pilotos y constructores. El FW14B no solo dominó, humilló a la competencia. Adrian Newey siguió perfeccionando cada detalle. En 1993, Williams repitió doblete, título de pilotos para Alain Prost y campeonato de constructores para el equipo. El coche era tan avanzado que incluso hoy muchos lo consideran el más tecnológico de la era moderna. En 1994, la FIA prohibió las ayudas electrónicas, y eso supuso un reto mayúsculo. Newey diseñó un monoplaza que sin los sistemas activos resultó difícil de pilotar. A pesar de todo, Damon Hill logró varias victorias y el equipo terminó ganando el campeonato de constructores. Sin embargo, el año quedó marcado para siempre por la tragedia de Ayrton Senna en Imola, al volante de ese mismo coche. A lo largo de sus 5 años en Williams, Newey transformó el equipo en una superpotencia técnica. Diseñó coches que no solo ganaban, sino que definían el estándar de innovación en Fórmula 1. En ese periodo, Williams ganó 4 campeonatos de constructores y 3 títulos de pilotos. La era Newey en Williams marcó un antes y un después y sentó las bases de su estatus como uno de los ingenieros más influyentes de la historia del automovilismo. Los ingenieros soñaban con construir un coche rápido. Newey soñaba con uno que volara. Cuando Newey se unió a McLaren en agosto de 1997, lo hizo en calidad de director técnico. No pudo aportar gran cosa al coche de ese año, pero en la carrera final del Gran Premio de Europa, sus pilotos clasificaron primero y segundo, evidenciando su talento aún sin haber tenido un rol principal en el diseño.
El primer monoplaza que dirigió completamente fue el MP413, debutando en 1998. Newey adaptó brillantemente el coche a las nuevas regulaciones. Con una aerodinámica super eficiente y un chasis compacto, dominó la parrilla. Ganó 9 de 16 carreras y logró el título de constructores para McLaren. En 1999 llegó el MP414, un coche aún más aerodinámico y potente. Fue el más rápido de la temporada gracias al motor Mercedes V10 y un diseño aún más refinado. Sin embargo, fallos mecánicos frecuentes frenaron al equipo. Mientras Mika Häkkinen consiguió su segundo título de pilotos, McLaren perdió el de constructores frente a Ferrari por solo unos puntos. La década de los 2000 empezó bien pero se complicó. El MP415 ganó 7 carreras y fue constante, pero la supremacía de Ferrari seguía ahí. En 2001, el MP416 mejoró un poco, aunque McLaren seguía segundo en el ranking. El año siguiente, el MP417 evidenció problemas de fiabilidad, con solo una victoria en 2002. En el año 2003, McLaren quedó tercera en el campeonato, pero muy cerca del primer puesto, con Kimi Raikkonen quedándose solo a 2 puntos de ganar el Mundial. 2004 fue un paso atrás, quedando quintos en el campeonato y con numerosos problemas. Pero el MP420 del año 2005 corrigió el rumbo, aprovechando cambios regulatorios y sumando 10 triunfos, un renacimiento que aún así se quedó corto frente a Renault. Pero esa fue la última obra de Newey McLaren, ya que a finales del 2005 fichó por el recién creado proyecto de Red Bull, poniendo fin a una etapa llena de éxitos y lecciones aprendidas. Cuando Newey se unió a Red Bull en 2006, heredó un equipo con recursos pero sin resultados. Su primer monoplaza completo fue el RB3 en 2007, que mostró un potencial decente, con un podio, pero todavía lejos de plantar cara a los líderes. El verdadero salto llegó en 2009 con el RB5, un diseño completamente nuevo adaptado a las regulaciones aerodinámicas. 6 victorias, 2 dobletes y el segundo puesto en el Mundial de Constructores. Este coche fue el pistoletazo de salida a la era Red Bull. Entre 2010 y 2013, Red Bull se consolidó como fuerza dominante en Fórmula 1. Los modelos RB6, 7, 8 y 9, todos diseñados por Newey, ganaron 4 títulos de pilotos con Sebastian Vettel y 4 de constructores consecutivos. En ese periodo lograron 41 victorias y 85 podios, marcando una era dorada para el equipo. Con la llegada de los motores híbridos en 2014, Red Bull se vio frenada por la falta de potencia de su motor Renault. Aún así, los chasis de Newey siguieron siendo competitivos, lo que se reflejó en múltiples victorias anuales, especialmente en 2014, 2015 y 2016. El equipo siempre se mantuvo cerca del liderato, pero el cambio completo llegó en 2019. La alianza de Red Bull con Honda resolvió los problemas de propulsión. El RB16B se convirtió en el catalizador, llevando a Max Verstappen al título mundial en 2021, rompiendo la eterna supremacía de Mercedes. Las regulaciones de 2022 impulsaron aún más el dominio de Red Bull. El RB18 le dio el doblete al equipo en 2022, mientras que el RB19 rompió récords al ganar 21 de 22 carreras en 2023, una de las máquinas más dominantes de la historia de la Fórmula 1. Durante su etapa en Red Bull, Newey cosechó 7 títulos de pilotos y 6 de constructores, además de un impresionante palmarés de 118 victorias y 101 poles. Su pulsión por la innovación, combinada con adaptaciones precisas a las reglas, transformó a Red Bull de un equipo emergente a una superpotencia de la Fórmula 1. En septiembre de 2024, Aston Martin hizo oficial el fichaje de Adrian Newey como socio técnico director y nuevo accionista del equipo, con un contrato a largo plazo estimado entre 20 y 30 millones de dólares anuales. El acuerdo también lo convierte en socio en el proyecto. Newey comenzó a trabajar en la sede de Silverstone en marzo de 2025, con plena autoridad sobre la estructura técnica del equipo. Su enfoque principal ha sido el diseño del coche para la temporada 2026, las únicas reglas novedosas que permitirían a Aston Martin dar un salto competitivo, en colaboración con la nueva fábrica, túnel de viento y los motores Honda. La estrategia del equipo ha sido clara. Se ha rehusado a modificar radicalmente el coche de 2025, permitiendo que Newey se concentre el 100% de su tiempo en la próxima generación. Si el nuevo monoplaza rinde como se espera, podría redefinir la jerarquía de la Fórmula 1 y marcar un antes y un después en la historia reciente de la escudería. Newey siempre ha destacado por una curiosidad insaciable y una vocación por comprender cómo funcionan las cosas. Su propia autobiografía revela que siempre quiso ser diseñador de coches desde los 10 años, y que su motivación diaria radica en esa mezcla de reto humano y mecánico que tanto le fascina. En su método creativo, Newey adopta una filosofía holística. Considera conjuntamente la aerodinámica, la mecánica y las sensaciones del piloto. Suele trabajar solo,
plasmando ideas en su tablero de dibujo tradicional y después interactuando con los ingenieros y los pilotos para traducir lo tangible a un coche competitivo. Newey es una persona sumamente competitiva, aunque dice que su mayor presión se la pone él mismo. No busca demostrar nada a los demás, pero sí dar siempre lo mejor de sí en su trabajo. Adrian Newey no fue un piloto, no levantó trofeos ni rompió récords de velocidad en la pista, pero sin él, la Fórmula 1 sería otra cosa, un poco más lenta, un poco más predecible y mucho menos mágica. Su legado es incuestionable. Más de 200 poles, 13 campeonatos de constructores, 12 de pilotos, el único diseñador que ha ganado con 3 equipos distintos. Adrian Newey no es solo el ingeniero más exitoso de la historia de la Fórmula 1, es un visionario. Cuando él diseña, el resto tiembla. En un deporte dominado por datos, simuladores y algoritmos, Adrian Newey sigue confiando en el trazo de un lápiz, en la intuición humana, en esa delgada línea entre la ciencia y el arte. Durante más de 4 décadas, sus ideas no solo han ganado carreras, han desafiado reglas, reescrito manuales y definido generaciones enteras de automovilismo. Mientras el mundo se pregunta quién será el próximo genio de la Fórmula 1, él simplemente vuelve a la mesa de dibujo, porque Adrian Newey no compite contra los demás, compite contra su propia leyenda.